América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Estamos comenzando el mes, también la semana, y por supuesto que aquí les tenemos lo mejor de la información cultural, así que antes de comenzar, yo los invito a que nos veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En México, la iniciativa Artex nace a raíz de la migración y violencia hacia las comunidades indígenas. En Venezuela, la primera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista ofrece variedad de propuestas escénicas. Además, conversamos con Karina Gómez Franco, directora del Festival de Cine Venezolano. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Además, te recuerdo contactar a tu cable operadora para que te suscribas y para que disfrutes de nuestro contenido en HD gracias a los satélites IS-34 e IS-14. Nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen, porque Telesur siempre da más. Nos vamos a ir a una pausa, ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural en este inicio de semana contándoles que en México, al sureste del país, precisamente en Chiapas, se encuentra Artex, una iniciativa que nace a raíz de la migración y la violencia hacia las comunidades indígenas. Les cuento que este espacio creado por la cultura maya y tzotzil es el primer centro cultural independiente del municipio indígena San Juan Chamula en Chiapas, que fue construido y guiado por el joven pintor y músico tradicional nativo Andrés López López, donde en su infancia aprende de las bellas artes apostando a la cultura para eliminar la violencia y la migración de la zona. Su fundador, conocido como Tex, relató que materializar el centro cultural le llevó 15 años. La visión que se llevó adelante concibe la palabra arte desde el quehacer cultural, brindando al público galerías de arte contemporáneo inspirado en la cultura del pueblo maya y tzotzil. Y nosotros avanzamos en este mismo país, donde ya afinan detalles para lo que será la 7ª edición del AI Festival Querétaro 2022. Les cuento que la cita prevista a desarrollarse del 1 al 4 de septiembre albergará dentro de su propuesta alrededor de 90 actividades, mismas que contarán con la presencia de 148 intelectuales de más de 15 países de todo el mundo, así como de la autora y activista femenina estadounidense Vivian Gornick y el literato mexicano Guillermo Fadanelli. La directora internacional del encuentro, Cristina Fuentes, afirmó que esta edición abordará también asuntos vinculados al ambiente, derechos humanos, arte, literatura y tecnología, con el propósito de conformar espacios para el pensamiento y las mentes críticas. Ahora nos vamos a la mayor de las Antillas, en donde se conmemoró el 2º aniversario de la muerte del reconocido historiador Eusebio Leal. La amplia trayectoria llevó al reconocido Eusebio Leal a ser pionero de la recuperación de un sinnúmero de joyas arquitectónicas de La Habana, tales como palacios de los capitanes generales, el Capitolio Nacional, la restauración de varias fortalezas coloniales, entre ellas los castillos de la Real Fuerza. Leal fue embajador de buena voluntad del sistema de las Naciones Unidas y además recibió también doctorados honoris por grandes universidades de Perú, Chile, el Vaticano y de la misma Cuba. Para conmemorar esta ardua labor en su 2º aniversario luctuoso, se desarrollaron diversas actividades como la inauguración de una exposición titulada Leal en la Memoria, con la muestra de más de una veintena de materiales bibliográficos, la cual fue organizada por la Unión de Historiadores de Cuba y la filial de la Asociación Cubana de Bibliotecarios.
Y en más información cultural les compartimos que en El Salvador se dio inicio a la celebración de las fiestas agostinas, esto tras 2 años suspendidas a causa de la pandemia de la COVID-19. Las tradicionales fiestas de El Salvador regresaron con sus habituales escenarios vinculados a la Iglesia Católica. El 6 de agosto, según el calendario litúrgico, se celebra la Transfiguración de Jesucristo, un acontecimiento que ocurrió en el Monte Tabor, en Palestina. Les cuento que las actividades se llevarán a cabo en toda la ciudad capital, manteniendo así las más tradicionales, como lo es la Fuente Beethoven sobre el Paseo General Escalón y el Centro Histórico, así como otras áreas que arroparán actividades culturales. En este contexto, nuestro compañero desde El Salvador, Roberto Hugo Presa, nos trae más detalles de esta festividad. La ciguanaba, uno de los personajes folclóricos de nuestro país, y como ven aquí sobre el Paseo General Escalón, acá en la zona del Divino Salvador del Mundo, está comenzando ya este tradicional correo con estas figuras mitológicas, así como también los famosos viejos de agosto que están allá más al final. Como se ve, elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército están custodiando este correo que marca el comienzo de las fiestas agostinas aquí en San Salvador. Ya hay carrozas también con reinas, payasos y la multitud de salvadoreños que se dan cita en este recorrido que abre las puertas a las festividades patronales en honor al Divino Salvador del Mundo del 1 al 6 de agosto. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Ahora los invito a que nos vayamos a Colombia, en donde finalizó con gran éxito la edición número 32 del Festival Internacional de Poesía de Medellín, con su principal misión, que fue unir a Colombia con el mundo a través del arte poético. Durante 14 días, el evento, que inició de manera virtual, centró su quehacer literario en el teatro al aire libre Carlos Vieco con el Cerro Nutibara de Medellín, y además contó con la presencia de cerca de 50 poetas invitados de 24 países, con más de actividades entre mesas de lectura, conferencias, charlas, talleres, eventos musicales y la apertura de la 26ª Escuela Internacional de Poesía de Medellín. El regreso al Cerro Nutibara fue significativo, ya que es el lugar donde el festival nació luego de 8 años de pausa. Entre los poetas internacionales participaron la chilena Eugenia Brito, el venezolano Ernesto Román y la peruana Fiorella Terrazas, entre otros grandes de la literatura regional. Y ahora nos vamos a Chile, en donde el Museo Nacional de Bellas Artes abrió al público la exposición El Canon Revistado, una mirada al arte europeo desde América Latina. Y es que la muestra, que alberga hoy en el recinto nacional, acoge dentro de su propuesta alrededor de 70 obras de artistas de ambos continentes, tales como piezas de artistas de singular relevancia como Tintoretto, Pontoromo, José de Rivera, Francisco Zurbarán y Andrea Baccaro. La exhibición permite al visitante sumergirse en detalles sobre los artistas anteriormente mencionados, así como sus piezas y técnicas utilizadas. Esto a través del uso de nuevas tecnologías que promueven la interacción. La exposición incluye videos en lengua de señas chilena, audiodescripciones para algunas piezas y además de textos especialmente diseñados para personas con distintas movilidades reducidas. Nos damos una breve pausa y regresamos con mucho más. Aquí somos.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Quiero platicarles que con salas a pleno y el buen sabor que deja una buena puesta en escena, la primera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista en Venezuela llega a su tercer día de fiesta. Y desde el Teatro Katia le correspondió a la compañía de teatro de Estaciones de Cuba brindar poesía a los caraqueños. Vamos a ver de qué se trata. Este segundo día del Festival Internacional de Teatro Progresista en Venezuela ya ha dado cuenta de la capacidad actoral, de dirección y contenido con la que cuenta el Caribe, Latinoamérica y el mundo, como es el caso de la emblemática matancera Compañía Teatro de las Estaciones de Cuba. Hicimos un espectáculo que se llama Una niña con alas, que es justamente el espectáculo que traemos al festival y que es un paseo escénico por la poesía para niños y niñas de Dora. Y Dora era la patria, Dora era la fauna y flora, Dora era la familia, Dora era el antirracismo, la solidaridad. Yo creo que no hay nada más importante que estimular en el corazón del infante lo mejor del ser humano. Eso es este espectáculo. Con eso venimos a un Festival Internacional de Teatro Progresista. Un momento mágico para las niñas y niños implica la satisfacción de los adultos y que más nutritivo vincular la realidad a través de la poesía para la infancia latinoamericana y caribeña. En la pieza Una niña con alas, estrenada en 2009 en la provincia de Matanzas, se ubica la interacción de los espectadores, sobre todo de los infantes, que son guiados en un viaje a oír en medio de la memoria de la niña poeta. Para nosotros es un honor y un orgullo llegar a Venezuela con esta obra Una niña con alas, que es un paseo escénico sobre la poesía de Dora Alonso, una de nuestras escritoras más queridas y que consideramos más progresistas dentro de la literatura para niños y niñas en Latinoamérica y el Caribe. Creo que Una niña con alas es este regalo cubano, sumamente cubano, que le traemos al público venezolano y esperamos que quede en sus corazones un poquito de ese verde que tenemos en el espectáculo. La puesta en escena que conjuga la lírica de la entrañable poesía de la narradora, dramaturga y periodista cubana Dora Alonso reafirma el buen estado anímico de su quehacer literario, que de forma actual rompe moldes e interpela lo trillado y criterios anquilosados en personas de poco ver con la imaginación. Estoy súper contenta porque la obra me pareció súper linda. Vine con el niño para que disfrutara la experiencia y bueno, primera vez que vengo al Teatro Katia y me pareció excelente. Y la obra me pareció muy creativa, con muchos colores. ¿Qué te pareció la obra a ti? Muy bien, muy buena la obra, con muchas enseñanzas buenas. Aunque queda una semana de muestras artísticas, formación, encuentros entre agrupaciones internacionales, espacios infantiles y actividades paralelas que acompañan esta fiesta del teatro, hasta en las comunidades no solo de la capital, sino en 9 estados de Venezuela. Aterrado sin poder jugar. Y en Venezuela continúa el Festival Internacional de Teatro Progresista con la participación de 15 países y más de 47 espectáculos. Un teatro político necesario, consciente y crítico para pensar y reflexionar sobre las realidades de América Latina y el mundo. Con el informe nos vamos directamente con Yarleni Rosales. Esperan su turno para entrar a uno de los teatros más antiguos de Caracas. Es el Teatro Nacional, fundado hace más de un siglo. Fue el escenario para que se abriera el telón para el grupo Patrón Vázquez con la pieza Pundonor, multiganadora de premios y declarada el mejor espectáculo unipersonal de la década. La obra es una obra que se llama Pundonor, que es una palabra bastante extraña, es una palabra que es de las novelas de caballería, viene del catalán, del punto de honor. Me tocó el punt d'honor, el pont de honor. Y es una profesora de sociología que da clases de Michel Foucault y habla de la sociedad disciplinaria. Y vuelve a dar clases después de un receso, de una licencia que tuvo por acontecimientos del año pasado que ella, bueno, a lo largo de la obra se van a explicar. Y se pone de ejemplo de la teoría que ella explica. O sea que los espectadores pueden llevarse como una clase introductoria al pensamiento de Michel Foucault de una manera muy llana, muy fácil en un punto, porque es a través de la emocionalidad y las vivencias de esta profesora que le pasó algo en el ámbito académico.
el Caribe se hizo presente. Desde Matanza, Cuba, llegó a las tablas una pieza de títeres denominada Le Temps qui passe. Es un título en creole que significa el tiempo que pasó. Son memorias, cuentos de historias, de música haitiana, pero que también incluyen al son. Es un homenaje a Virginia López, actriz cubana, por ser descendiente de esas raíces. Es una recreación de esa cultura franco-haitiana de la que disfrutamos en los guantanameros o toda la zona del oriente de Cuba, y tiene que ver con traer la memoria de esos inmigrantes que trajeron o llevaron a Cuba sus cuentos, sus leyendas, y es una manera de traerlo a la escena, de compartirlo, además porque son historias que tienen una vitalidad y una presencia hoy en nuestra cotidianidad muy importante. Yo creo que es bien que se reconozcan, y desde esa mirada al patrimonio, a la memoria cultural de los pueblos. Los más pequeños de la casa también tienen un espacio asegurado en el festival. Entre otras obras, con la cajita mágica del teatro Lambe Lambe. Nuestro espectáculo de esta oportunidad se llama Historias Mínimas, 5 historias mínimas. Son pequeñas historias que suceden en cada una de estas cajas, cada historia es diferente y lo que van a ver en cada una no se repite en la otra. Una obra muy bonita que hace recordar a diferentes tipos de películas y recuerdos muy bonitos. El Festival de Teatro Progresista también incluye un menú variado entre conferencias y seminarios para debatir todo lo concerniente a la dramaturgia de hoy día. Yarlenis Rosales y José Rondón, Telesur, Caracas, Venezuela. Nos damos una breve pausa y al regreso conoceremos patrimonios del mundo. Ya volvemos con mucho más. Aquí a Somos. En los patrimonios de la humanidad, en este inicio de semana, conocerán la capital del país más chico de toda Europa. Nos referimos a Malta. Así que no perdamos más tiempo, vámonos directamente a la ciudad de La Valeta. La Valeta es la capital de Malta, centro económico y administrativo del país. Es una ciudad fortificada ubicada en una península montañosa entre dos de los mejores puertos naturales del Mediterráneo, convirtiéndola así en un importante núcleo cultural y turístico que rebosa de historia, con un total de 320 monumentos en sus 55 hectáreas de territorio, lo que la convierte en una de las áreas históricas más concentradas del mundo. Unida a la historia de la militar y caritativa Orden de San Juan de Jerusalén, fue gobernada por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes y la Orden de los Caballeros de San Juan. El asedio a Malta ocurrió en 1565, cautivando a la imaginación europea y movilizó los recursos necesarios para crear la nueva ciudad de La Valeta, que fue fundada en 1566. Esta nueva ciudad gana importancia rápidamente y las personas de otras partes de la isla se trasladan a vivir allí en busca de protección, convirtiéndose en la capital de Malta en 1570. Con vista hacia la catedral y de las iglesias de las Carmelitas desde el puerto de Eslema, La Valeta fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1980. Entre los monumentos que resaltan todos sus aspectos de la vida civil, religiosa, artística y militar de sus fundadores, que incluyen edificios del siglo XVI. Con relación a la ciudad renacentista están la Catedral de San Juan, el Palacio Gran Maestre, el Aubergue de Castile de León, el Fuerte de San Telmo, entre otras infraestructuras. Con gran influencia europea de Reino Unido, Italia y también árabe, La Valeta hoy en día es una parada imprescindible para los cruceros que surcan el Mediterráneo, al igual para los turistas que se alojan en la ciudad, con uno de los sellos de identidad más pintorescos, como los balcanes de colores que sobresalen de las edificaciones. Sin duda alguna, esta ciudad es la más impresionante por su conservación, su autenticidad en diseños, materiales, función, ubicación y entorno. Y en continuidad en este recorrido por Malta, ahora les presentaremos un patrimonio arqueológico espectacular. Se trata del hipogeo de Halsaflieni, el único templo subterráneo prehistórico de todo el mundo.
el hipogeo de Halsaflien, descubierta en 1902, ubicada en una colina que denomina la parte más interna del gran puerto de La Veleta, en la ciudad de Paola. Se trata de un particular monumento prehistórico que parece haber sido concebido como un centro subterráneo, el cual fue construido utilizando aparejos ciclópeos para levantar enormes bloques de piedra caliza coralina, quizás originalmente un santuario. Su construcción es muy antigua, estando en uso durante las fases entre Gantija y Tarsien de la prehistoria maltesa. Se estima que fue construido a mediados de los años 40.000 antes de la era común hasta 2500 después de la era común. A 10 metros bajo el nivel del suelo se encuentra el templo, que está formado por varias cuevas naturales que se ampliaron artificialmente. Entre los hallazgos del hipogeo se encuentran los restos de unos 7000 individuos, destacando algunos cráneos de forma alargada, donde también resaltan amuletos, abalorios, estatuillas, alfarería, representaciones de animales y la famosa dama durmiente, todos estos resguardados en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta. El hipogeo se divide en 3 niveles compuestos de habitaciones comunicadas entre sí, con una extensión de 500 metros cuadrados. El primer subsuelo es el más antiguo, correspondiente a la fase Gantija, donde se encuentra una gran sala central con salas funerarias de los lados. Un pasaje conduce al segundo nivel del hipogeo, probablemente construido por la fase Saflieni, conteniendo algunas características más notorias: la cámara principal, que es una sala circular, la sala del oráculo, siendo la sala lateral más pequeña, la cisterna, que es un pozo de 2 metros de profundidad, y el Sacta Santorum. Por último, a 7 escalones se encuentra el tercer subterráneo, remontando la fase Tarsien, donde se encuentra una cámara a 10.6 metros de profundidad. Inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO en 1980, recibe con en semipenumbra para proteger este entorno frágil, siendo uno de los 2 lugares de enterramiento prehistórico más importantes de las islas maltesas. Y es así como llegamos al final de este recorrido cultural de los pueblos del mundo, y para despedirnos lo hacemos con la interpretación de uno de los citaristas más prestigiosos de la India, Subrata De, músico principal en la producción de danza y música del cineasta Carlos Saura. Ya lo saben, nos vemos mañana aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde.